Cada día que pasa, la verdad es que me está gustando cada vez más los nanodrones, ¿no? Porque los minidrones son de un poquito más de tamaño. Por cierto, me llamo Rafael Cruz, bienvenidos a Mundo Dron. Hoy en Mundo Dron, gracias a la empresa Gearbest que nos ha cedido este Shearson CX10A, muy importante la A, pues vamos a poder sorprendernos, porque me ha sorprendido, sinceramente, este dron. Nos va a poder sorprender bastante porque el Shearson CX10 normal y corriente no es que me gustara demasiado, pero este Shearson CX10A me ha sorprendido gratamente porque ha conseguido solventar algunos de los problemas que tenía su versión anterior. Pero bueno, no nos vamos a adelantar y nos vamos a ir directos al unboxing. Hola chicos, estamos aquí ahora mismo en el unboxing del CX10A en la mesa del taller. Y bueno, vamos a echarle un vistazo aquí a la caja, ¿no? Nos viene aquí la caja. Bueno, nos dice aquí en todos los colores más que preciosos en los que nos podemos comprar este nanodrone. Bueno, veis que he puesto, bueno, el cacharro de por dentro lo he puesto al revés porque esto es un falso unboxing, porque esto realmente yo ya lo he más que volado, es más, esto está más que abierto, pero bueno, os enseño más o menos cómo venía. Dentro de la caja, ¿vale? Venía aquí con unos pequeños alambres, ¿vale? Unas pequeñas bridas, que lo que hacía era coger muy bien este dron aquí. En eso no hay problema. El problema de estas cajas, ya lo sabéis, es que con el viaje, esto se magulla bastante. Demasiado bien me llegó este nanodrone, ¿no? Demasiado bien me llegó este nanodrone. Pero bueno, mirad la caja, ¿vale? Está un poquito más agullada, ¿vale? Me mandaron otro por equivocación, ¿vale? Ya está de nuevo de vuelta a China, pero me mandaron otro por equivocación y me quedé con el que venía con la caja mejor. Y la caja venía, pues bueno, si veis que la caja está aquí, pues la caja estaba aplastada por aquí y era una especie de tortilla de dron, ¿no? Una cosa increíble. Bueno, aquí tenemos la cajita, en fin. Nos quedamos con lo que venía dentro. Vamos a sacar el plástico este, que no vale para nada. Bueno, muy bonito el logo de Shearson. Vamos a ver, lo apartamos por aquí. Y bueno, nos encontramos aquí con lo importante, que parezca un trilero aquí. Bueno, vamos a echar un vistazo primero a lo que importa, al dron, ¿vale? Un dron que la verdad, a ver si enfoca la cámara. Un dron que la verdad es que es bastante bonito. En ese punto yo creo que no nos podemos quejar prácticamente nadie, ¿no? Uy, me he quedado así quieto porque creía que el micrófono no estaba grabando, o sea, la grabadora no estaba grabando. Una cosa muy loca, muy loca. En fin, la verdad es que a mí me gusta bastante, sinceramente. Me gustan mucho los nanodrones negros, ¿vale? Como el Sima X12, que también lo tengo negro y tal. Es muy, la verdad es que yo creo que les da un toque muy guay. Al igual que en rojo, ¿vale? Creo que son mis dos colores favoritos para los nanodrones. Bueno, aquí tenemos el mando, ¿vale? Que viene, ¿vale? Nos viene, o sea, no nos vienen las pilas, ¿vale? Pero simplemente para que sepáis que son dos pilas de las pequeñitas. Y, bueno, una cosa realmente maravillosa. Viene en negro, ¿no? En coordinación, la verdad es que está bastante bien. Bueno, después antes de irnos al manual, después tenemos aquí el cargador, tampoco tenemos que sacarlo, y 4 juegos de hélice. Hay que decir que las hélices son un pelín mejores que las del CX10 normal. Pero vamos, yo creo que son un pelín mejores. Me he puesto bastante tiempo a verlas, ¿no? Parecía una especie de obseso con problemas cuando estaba mirando las hélices del Shearson CX10 y las del Shearson CX10A. Pero o son un pelín mejores o yo las estoy viendo con mejor cara porque me ha gustado más el dron. Pero bueno, más o menos para que nos entendamos, la calidad viene a ser la misma, ¿no? Si tú te chocas con esta hélice, no se puede doblar o directamente romper. Es una de esas hélices que son muy quebradizas. Pero bueno, como han mejorado bastante el control para que no pegamos aporrizajes tan a menudo, pues yo directamente, que mirad, después de 10 horas de vuelo, mirad cómo se me han quedado las hélices. A ver si enfoca bien ahí. Estáis viendo que están prácticamente perfectas. Es que no tienen ni un... Bueno, aquí, como estáis viendo, tuve ahí un pequeño desliz. Pero bueno, la verdad es que nada, están nuevas. No ha tenido que cambiar, vamos. De todas maneras, yo tampoco suelo tener problemas con las hélices en los drones, ¿no? En el Shearson CX10 sí tuve, pero bueno. Aquí tenemos el manual, ¿vale? Que es un manual de estos que me dan mucho coraje, porque son de estos en acordeón, y al final tenemos una especie
bueno, ni se ve en la cámara entero, ¿no? Una especie de papelucho raro, en fin. Da igual. En fin, nos quedamos con este unboxing del Chilson CX10 y nos vamos directamente al análisis. Al igual que pasó con el análisis del Sima X5SW, este análisis del Chilson CX10A se va a convertir prácticamente en una comparativa con su versión anterior. ¿Por qué? Porque es que al fin y al cabo no deja de ser esto una supuesta evolución, y en este caso, por fin, sí es una evolución muy pero que muy buena de su versión anterior, ¿vale? En el Sima X5SW, complicado de recordar siempre, fue más bien una involución, y en el caso del Chilson CX10A, uno de los nanodrones que por cierto más se están vendiendo en la actualidad, aunque se vende más creo el CX10 normal, cosa que todavía no entiendo, bueno, sí lo entiendo. Pero bueno, el caso es que en este caso sí que es una verdadera evolución. Y es más, si os vais a comprar, y eso os lo voy a dejar claro desde el principio, si os queréis comprar un nanodron, qué manía con los mini drones, si os queréis comprar un nanodron y el CX10 está entre vuestras posibilidades, olvidad el CX10 y ir directamente por un CX10A. ¿Por qué? Bueno, pues entonces vamos a empezar ya el análisis real. Vamos a empezar con el vuelo, porque al fin y al cabo es lo más interesante y lo que más me gusta. El Chilson CX10 tenía un vuelo bastante noble, ¿no? Era un vuelo bastante tranquilo, podías ponerlo bastante nervioso, en eso no tenía problema. ¿Qué ocurre? Que el CX10A se le nota que ha mejorado todos esos puntos un pelín, ¿vale? Pero un pelín bastante. O sea, si esto fuera la única diferencia con la versión anterior, pues yo no diría nada, os diría, bueno, vale, sí, ha mejorado un poco, pero como hay otras tantas mejoras, pues bueno, quiero ir detallándolas una a una. Ha mejorado bastante, un poquito bastante, es que no sé muy bien denominarlo, la estabilidad de este dron, ¿vale? Ahora mismo el dron, la verdad es que consigue una estabilidad bastante buena. No es que sea la mejor dentro del mundo de los nanodrones, por ejemplo, el Sima X12, que a mí me encanta, sería mejor, el H8 Mini también sería mejor, pero oye, para el tamaño que tiene este dron y para el precio que nos ha costado, yo creo que está bastante bien. La estabilidad, genial. Modos de vuelo, tiene un par de modos de vuelo, en eso tampoco nos podemos quejar, y la verdad es que llega a velocidades bastante buenas. ¿Es más rápido otros drones? ¿Otros nanodrones? Pues no os lo puedo decir, pero sinceramente, si son más rápidos, yo no quiero conocerlo. Bueno, el HJ993 creo que era un pelín más rápido, pero es que en este terreno, cuando tú ya llegas a un punto en el que es tan rápido y vas a volarlo prácticamente siempre en interior, tener más velocidad, pues a lo mejor incluso puede llegar a ser un problema, ¿no? Porque al final no puedes controlarlo y se te choca contra la pared o se te choca contra el mueble del televisor, ¿no? Así que nada, yo creo que esto tiene una velocidad más que aceptable, una velocidad increíble y que os va a encantar. En ese punto ha mejorado en velocidad, ha mejorado en estabilidad, y entonces, bueno, aunque algunas veces no es apreciable, sí que si coges los dos nanodrones y les echas un vistazo y tal, pues sí, se nota un pelín esa mejora. Pero vamos a ver, ¿dónde yo he encontrado la mejora? Vamos a ver, creo que una de las grandes mejoras que ha tenido este nanodron ha sido uno de los problemas que no solamente me ha ocurrido a mí, no, que muchos amigos de Mundo Drones más. Una pregunta clásica que respondo todos y cada uno de los días es: Rafa, ¿por qué siempre que apago el nanodron, mi nanodron, el CX10, siempre que lo estrello tengo que volverlo a calibrar el mando? Pues, amigo mío, es que ese era uno de los problemas que tenía el CX10 normal, que tenías continuamente que estar calibrándolo. Es que parecía que cada vuelo tenías después que calibrarlo, y eso era bastante horrible. En este CX10A eso lo han eliminado directamente. Yo no lo he tenido que calibrar, y eso que hemos estado volando un poquito menos de lo que solemos volar. Nosotros solemos volar, bueno, yo hablo en plural, solo estoy yo aquí en Mundo Drone. El caso es que suelo volarlo, los drones, unas 15 horas, ¿vale? Este dron he dejado ya el análisis porque tenía bastante acumulado en las 12 horas más o menos, ¿no? Pero bueno, creo que es bastante tiempo igualmente. El caso es que nos hemos dado cuenta de que en esas 12 horas... Yo no he tenido... Bueno, sí, perdón, una vez, la primera vez, ¿no? Porque cuando lo compramos, cuando nos llegó, nos iba para un lado, ¿no? No estaba bien calibrado. Pero no lo calibré, simplemente lo trimé, no hice la parte automática, simplemente lo hice manual y ya está, ¿no? Pero desde ese momento, genial, sinceramente, no he tenido ningún problema.
Tampoco he tenido problemas en cuestión de los motores. El CX10, cuando estábamos acabando el análisis, y eso lo comenté yo por redes sociales y tal, comenté de que uno de los motores no es que se la hubiera ido, pero sí que se le notaba que tiraba menos, ¿no? Este lleva 10 horas volando, unas 12 horas concretamente, y no tiene ningún problema, funciona como el primer día, la verdad, yo no me puedo quejar en eso. No es un punto realmente negativo, es más, está nuevo, a día de hoy está nuevo, después de 10-12 horas de vuelo, pues la verdad es que está igual que cuando lo saqué por primera vez de la caja. No me han gustado que no hayan sacado, bueno, esos pequeños detalles de calidad, como poner las hélices de otro color y tal, pero bueno, creo que con las luces LED que tiene y tal, puedes orientarte dónde está la cabeza y no. Y eso es otro punto que me gustaría comentar. El modo sin cabeza. Este dron sí tiene modo sin cabeza, cuidado. Y es un modo sin cabeza que funciona muy bien. Funciona muy bien, la verdad, no tiene esos problemas, no tiene ningún problema en general grave. Nos ponemos delante del dron, del nanodron, cogemos el mando y ya estamos volando sin ningún problema. En el análisis del control ya enseñaremos cómo se activa, ¿no? Pero es muy sencillo, la verdad es que de los modos sin cabeza es más sencillo. Y, por cierto, la forma de activarlo es muy intuitiva. Ni siquiera necesité utilizar el manual de instrucciones, que viene en un perfecto inglés. No necesité utilizarlo, ¿no? La verdad, entonces fue simplemente toqueteando botones, ¿no? En el botón de los modos de vuelo le das 3 veces y al final acabas utilizando el modo sin cabeza. Muy bien, no he tenido ni un solo problema y eso no es normal en los modos sin cabeza, siempre alguna vez, ¿no? Que tampoco es criticable, ¿no? A lo mejor la primera vez que la has puesto mal. Le he hecho perrerías, verdaderas perrerías a este modo sin cabeza y funciona perfectamente. Yo no lo entiendo. En fin, de todas maneras el modo sin cabeza, habremos estado volando con el modo sin cabeza 1 hora más o menos, porque a mí tampoco me gusta el modo sin cabeza, la verdad. Es un modo que me parece muy, pero que muy aburrido. ¿Por qué? Porque no puedes hacer verdaderas virguerías con el dron, ¿no? Creo que se pierde mucho potencial del dron cuando lo pones en modo sin cabeza. Bueno, siguiente cosa, el control. Vamos a echar un vistazo al control, porque, bueno, el control no es que haya evolucionado demasiado, es más, no ha evolucionado. Pero hay un par de cosas que sí me interesaría recordar y también puntualizar de este control. Lo primero es que se agradece que para un nanodrone se utilice 2 pilas en el control. Estoy harto, muy harto, y con J, harto con J, porque siempre ponen muchas veces mandos con 4 pilas, 6 pilas, mandos de 8 pilas para un nanodrone. Eso lo he visto y la verdad me parece que se les ha ido mucho la cabeza, ¿vale? Sinceramente. Pero también estoy harto de mandos tan pequeños como este. A mí me parece muy incómodo volar con esto, ¿vale? Me parece muy incómodo, pero afortunadamente, a diferencia del CX10 normal, este mando solamente me parece incómodo. Y si a vosotros os parece cómodo, pues entonces no habría ningún problema con el mando. Porque el mando ha mejorado algunas cosas bastante. Ahora tiene más sensibilidad en las palancas, ¿vale? Ahora nosotros, si estamos subiendo, con que subamos un pelín, ya el nanodrone, el CX10A, estará ya empezando a mover las aspas. Y es que la verdad es que han dado muchísimo más recorrido a lo que viene a ser las palancas. La dirección la notaba, cuando lo empecé a volar por primera vez, lo notaba más ágil, ¿vale? Pero después lo puse a comparar con el CX10 normal y no, parecía que era lo mismo, ¿no? Pero era lo mismo pero diferente. Es muy complejo de explicar esa diferencia, pero tengo mejores sensaciones con el CX10A. Cuidado, a ver si esto va a ser al final un problema de que yo lo vea mejor, pero no porque tenía ganas de volar un Chilson CX10 de verdad bien, ¿no? Pero bueno, os dejo ahí esas sensaciones de que lo notaba más ligero, más fácil de mover. Aunque después, a efectos prácticos, estaba con alguien al lado y me dijo: Rafa, la verdad es que yo lo veo igual. Pero no sé, creo que tengo una sensación distinta, ligeramente distinta. Y bastante más positiva. Pero bueno, lo que sí es un hecho es que hay más tramos para poder mover la palanca de gas. Y eso siempre es un punto a favor, sobre todo cuando el CX10, cuando tú lo ponías prácticamente antes de llegar al centro, tú ponías el mando así y prácticamente no hacía nada el dron. A día de hoy eso no es así. Con moverlo 1 milímetro, medio milímetro, una micra, bueno, una micra es complicado, pero con moverlo muy poco espacio ya está empezando a moverse las aspas y es que puedes llegar a hacer
cosas muy interesantes como lo que viene a ser un aterrizaje perfecto, ¿vale? Con este dron vamos a poder hacer aterrizajes perfectos gracias a esa capacidad para poder, tener mucha más sensibilidad y entonces poder calibrar muchísimo más ese tema. Y hablando de aterrizaje, no nos ha gustado que estéticamente no se ha realizado nada en general para proteger los motores, que era uno de los principales problemas que tenía el CX-10. ¿Qué ha ocurrido? Eso me lleva de nuevo a la reflexión sobre cuánto me han durado los motores del CX-10 y de tal manera el CX-10 al final no se me estropearon los motores. Lo que ocurrió es que cuando dejé el análisis no lo volví a utilizar porque no me gustaba. Pero yo creo que en 1 hora más, 2 horas más de vuelo, ese lo estuvimos volando, fueron 15 horas más o menos, ese sí se volaron las 15 horas. Yo creo que si hubiera volado un par de horas más, 1 hora más, yo creo que hubiera petado un motor. En este caso yo creo que los motores no es que hayan mejorado, yo creo que lo que ha mejorado, aparte de mi habilidad como piloto, ¿vale? Eso también es un punto a favor y que creo que es importante, ¿no? A la hora de que casques o no un motor, pero más que eso, yo creo que ha sido que al poner un pelín más de sensibilidad en la palanca de gas, puedes hacer unos aterrizajes mucho más suaves. Por lo tanto, no es lo mismo que caiga el dron así, muy suave, a que caiga ¡plá!, ¿no? Que es lo que ocurría con el CX-10, a menos de que tú ya llevaras un control brutal. En el CX-10 al final sí conseguía aterrizar muy bien, pero algunas veces se me iba. En este es muy complicado que se me vaya, a menos de que quiera hacer cosas muy extremas, ¿no? Cosas que también suelo hacer. Este nanodron sí lo voy a volver a utilizar, sinceramente. ¿Me ha gustado? ¿Es el que más me gusta? No, pero sí me ha parecido muy entretenido. Y lo que estamos diciendo, estéticamente no ha evolucionado y eso no me ha gustado para nada, porque a mí me hubiera gustado que hubieran puesto aquí unas pequeñas protecciones en cada una de las patas para poder preservar los motores, pero parece que Cheerson eso se les olvida, ¿no? Cosa que no se les olvida a prácticamente nadie de la competencia, sean peores o mejores, pero siempre suelen poner unas pequeñas patitas, unas pequeñas protecciones, algo para poder amortiguar un poco, el aterrizaje. Pero afortunadamente, gracias al mando que está un pelín mejorado, pues han conseguido que, bueno, al menos con el mando podemos aterrizar bastante suave y no creo que haya grandes problemas. Algunos amigos de Mundo Drone nos han dicho, oye, podéis poner aquí, pegar una pequeña gomita y tal. Sinceramente me parece muy buena opción y creo que mejoraría muchísimo el nanodrone, pero nosotros os queremos, bueno, hablo en plural siempre y yo no entiendo el porqué, pero bueno, yo quiero dejaros claro que siempre analizo los drones tal y como vienen. ¿Se puede mejorar? Sí, pero yo creo que al final nosotros compramos algo para poderlo volar inmediatamente. Si no hiciéramos eso, nos montaríamos un dron de 250 euros y empezaríamos a volar carreras y nos haríamos los campeones del mundo. Pero en fin, ya se me está yendo la pinza. En fin, espero que os haya gustado este análisis, espero que os haya gustado este Cheerson CX-10A y me quedo con un resumen que creo que es muy interesante. Si veis este dron más barato que cualquiera de las otras opciones, que para mí las únicas opciones por delante de este Cheerson CX-10A son el primero, el Syma X12, que ahora es el Syma X12S, compraros el más barato de los dos porque no hay grandes diferencias, después el H8 Mini y después este, pero que si veis este más barato, y este suele estar más barato que esos dos anteriormente, el H8 Mini suele competir en precio, pero también es una gama un pelín distinta, ¿no? Pero si queréis un nanodrone de este estilo y veis que el Syma X12 está un pelín más caro y no queréis gastaros ese dinero, este dron os va a encantar. Eso sí, está concienciado de que el mando es bastante pequeñito y bastante incómodo, pero bueno, siendo sincero y siendo claro, estos nanodrones yo los he volado mucho tiempo seguido, pero porque estaba trabajando para poder transmitir mi opinión. Pero vosotros lo vais a estar volando 10-15 minutos al día y no vais a tener problemas. Y encima la batería, no lo he dicho, la comento, son unos 8 minutos más o menos lo que tiene de batería. Lo que suele ser normal, no todos los nanodrones prácticamente tienen esa batería y la distancia no cambia nada, son unos 25 metros más o menos, pero no sé si se puede llegar un pelín más, porque cuando estaba haciendo las pruebas de distancia, es que no lo veía, entonces no podía decirte mucho, vamos, esto es una distancia, un rango más que suficiente para un nanodrone, así que en eso no os preocupéis, prácticamente podéis volarlo a cualquier sitio
que esté dentro de vuestro rango de visión, a menos de que tengáis la visión de Superman. En fin, no me enrollo más. Sub, like si os gusta y nos vemos en un nuevo vídeo aquí en Mundo Drone. Nos vemos. Chao.